El senador Michelini dijo aquí en una entrevista justamente el viernes, estamos en el Parlamento analizando uno de los proyectos de ley que se acordó en la Presidencia de la República sobre libertades anticipadas. Dice, si estamos discutiendo esto es porque los jueces dan libertades anticipadas, si no, no estaríamos discutiendo. Bueno, yo lo que creo que el proyecto que se está discutiendo en el Parlamento es un proyecto que tiene su origen en el Ministerio del Interior, sí, y lo que busca es cerrar a cal y canto la posibilidad, en el caso de los reincidentes, sí, de que puedan obtener libertades anticipadas. Ese proyecto me consta que tiene varias impugnaciones, inclusive en algún momento se suspendió su consideración a ver si el Poder Ejecutivo mantenía la posición. Creo que es un proyecto polémico porque acá existe la contracara que debe, cuando se está legislando, uno tiene la obligación de analizar todas las alternativas y sobre todo todos los enfoques posibles del problema. Sí. Porque yo puedo tener en la cárcel a una persona que sea reincidente, y si yo, como sistema carcelario, le doy a esa persona la oportunidad de rehabilitarse, él pasa todas las pruebas de los informes técnicos que me dice que esa persona se ha rehabilitado. Si yo tengo cerrada la posibilidad de liberarlo, al individuo le quito los incentivos para recuperarse y para tratar de superarse. Y eso es un riesgo. Y además, de alguna forma, una norma como esta, lo que tiene es una visión pesimista y negativa de cuál es el resultado del pasaje de las personas por la cárcel, que es lo que no todos vemos. Es decir, nosotros tenemos, claro, del grupo de personas que pasan por la cárcel, tenemos un nivel de reincidencia de entre el 60 y el 70%. Entonces, ¿para qué? Es decir, de cada 10 que salen de la cárcel, 7 vuelven a cometer delitos. Ahora, le recorta las potestades a los jueces. Por supuesto, le recorta la potestad. O directamente le elimina una potestad. Le elimina, en este caso, más que a los jueces, a la Corte, bueno, después va a ser a los jueces con la nueva ley, con el nuevo código, pero sí, es cierto. También implica, de alguna forma, una suerte de desconfianza hacia el sistema judicial en cuanto a quitarle una potestad que siempre es importante mantenerla, porque nosotros decimos que es solo el juez de la causa, o el tribunal, o la corte, en su caso de la causa, los que realmente conocen en profundidad el tema. Claro. Y a esa persona tiene que tener el margen de decisión posible, el mayor margen de decisión posible, conforme a derecho, de aplicar la ley de una manera justa, porque en definitiva esa es la función que cumplimos los jueces. ¿Es malo el proyecto de ley? Yo creo que tiene muchos aspectos a modificarse, ya le vuelvo a repetir, se suspendió en determinado momento el tratamiento parlamentario a la espera de una modificación del Poder Ejecutivo que después confirmó. Yo creo que hay una serie de cosas que hay que estudiar, vemos que hay avances de campañas de ley y orden, como se llaman, y creemos que el sistema merece un análisis global, holístico, de cuáles son todas las causas, es decir, porque desde que se aprobó la ley 16.707 de Seguridad Ciudadana en 1997, venimos con una respuesta legislativa homogénea, aumentar la cantidad de delitos, inescarcelables, creando lo que se llama la inflación punitiva, y cada vez la gente se siente más insegura, cada vez tenemos más presos, entonces tenemos que preguntarnos seriamente cuando pasan este tipo de cosas y cuando no pasan, bueno, sí, las respuestas que estamos dando son las adecuadas, porque ya Einstein dijo una vez que si yo doy respuestas equivocadas, me voy a seguir equivocando, ¿no? ¿Puede limitar derechos adquiridos de los ciudadanos a nivel de la Constitución, por ejemplo? Bueno, no podría la ley limitar derechos adquiridos, ahí va a ser una cuestión de aplicación, indudablemente en este caso normas que son más punitivas o que implican restricción a la libertad se aplican exclusivamente a los delitos cometidos a partir del momento de la aprobación de la ley. Claro. Ya esto pasó hace muchos años cuando se reinstalaron las medidas de seguridad en materia penal, que son las que permiten que después de que un individuo cumpla su pena pueda estar entre 10 y 15 años más en la cárcel debido a su peligrosidad. Sí. Y ahí, bueno, se planteó, cuando esto a raíz del famoso caso Goncalves se reimplantaron, ahí se planteó y la jurisprudencia decidió que solamente se podía aplicar a los delitos cometidos a partir de la promulgación de la ley. Pero en sí no puede ser objeto de una inconstitucionalidad, por ejemplo, de esa ley.
Bueno, eventualmente sí, podrían ser objeto y la Corte habrá que ver qué resuelve en ese caso concreto. Por razones obvias no puedo adelantar opinión. Claro, pero no entra en conflicto en principio con las bases que establece hoy la Constitución. Bueno, Digamos, porque el derecho a la libertad... claro, hay un derecho a la libertad que es inalienable, pero que admite restricciones justamente frente a casos promovidos ante la justicia penal, y habría que ver hasta qué punto esa restricción está justificada conforme a la Constitución o no. Bien. Doctor, le cambio radicalmente de tema porque la Corte acaba de emitir un fallo donde considera inconstitucional justamente el inciso 2 del artículo 7 de la ley 18.335 respecto al acceso a medicamentos de alto costo. Una ley que creo que es del año 2005, ¿no? La ley 2005. De derecho de los pacientes. Que establece a su vez el método mediante el cual el Ministerio de Salud Pública elabora un formulario terapéutico o médico donde incluye algunos medicamentos y deja fuera a otros. Un paciente llevó a la Corte el caso porque le reclamaba al Ministerio un determinado medicamento que no estaba incluido en ese formulario terapéutico. ¿Cuáles fueron las bases que analizó la Corte para esta determinación? Bien, se impugnaron la violación del principio de igualdad y la violación del inciso 3 del artículo 44 de la Constitución de la República. La Corte descartó que por distintas razones, uno por razones de forma, es decir, porque algunos ministros entendieron que no estaba correctamente fundado el recurso. En mi caso, yo ingresé al fondo y entendí que no se alteraba el derecho de igualdad por la norma, y también un argumento sobre el fondo, entendiendo que restringir la obligación del Ministerio de Salud Pública a suministrar medicamentos, que aquellos que están reconocidos como tal y además incluidos en la lista, en el formulario terapéutico de medicamentos, que eso violaba el artículo 44 de la Constitución cuando dice que el Estado tiene la obligación de conceder a aquellas personas que son indigentes o no tienen medios para adquirir la medicación o los tratamientos necesarios, suministrarles esos tratamientos. La Corte entendió que en el caso había una violación de este artículo porque este artículo dice que en todo caso hay que suministrar esos medicamentos a aquellas personas que son indigentes o no tienen medios para suministrárselos, y algo muy importante que no ha trascendido en la discusión pública, sí. La Corte establece parámetros para que se dé esa obligatoriedad de conceder medicamentos más allá de que estén o no en el formulario. Y el parámetro es, primero, obviamente que la gente tiene que demostrar, la persona que reclama, tiene que demostrar que padece una determinada enfermedad. Segundo, que su médico tratante ha recomendado determinado medicamento que está en condiciones de suministrarle una cura o una atemperación, o sea, una disminución de su enfermedad o le mejora la calidad de vida. Y tercero, tiene que demostrar que no tiene medios para suministrarlo. Digamos, como que hay un baremo que establece la ley a los efectos de que establece la Corte en su declaración a los efectos de que justificar esta inconstitucionalidad. Y lo interesante también es que la Corte, se hace una comparación entre lo que es el derecho internacional de los derechos humanos en esto, básicamente Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Constitución uruguaya. Y tenemos que la Constitución uruguaya es más amplia que el derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí se aplica lo que se denomina el principio pro homine, que lleva a que si concebimos que todos estamos regulados por algo que se denomina un bloque de constitucionalidad, es decir, estamos regulados por una normativa que está integrada por la normativa interna más el derecho internacional de los derechos humanos, y ahí el intérprete debe seleccionar aquella norma que mejor protege el derecho. Y en este caso, la Corte entendió que la norma que mejor protege el derecho, porque no establece un límite tan contundente como la normativa internacional, es la Constitución, y hace predominar en este caso la Constitución. Claro.
es un poco confuso porque en realidad lo que establece la ley restringe la posibilidad del Ministerio de incluir algunos medicamentos. Es una autorrestricción, digamos, que se hace el Estado, porque en realidad el particular lo que demanda es que se incluya ese medicamento que él necesita, ¿no? Claro, en realidad la ley lo que dice es que la obligación del Estado de suministrar medicamentos está limitado a aquellos medicamentos que hayan demostrado su eficacia y que estén incluidos en esa lista. El tema es que generalmente los medicamentos son, digamos, homologados por el Ministerio de Salud Pública y por una razón, que eso lo dice también la Corte, por una razón de tipo económico, los que son caros no los incluyen en el formulario. Entonces ahí hay algo que no tiene que ver con el interés general en sí, que es el interés de afirmar el derecho a la salud, sino que tiene que ver con las posibilidades económicas del Estado, que hace que esos medicamentos no se incluyan y por esa vía la persona pierde el derecho a acceder a esos medicamentos. El Ministerio tiene la posibilidad de realizar excepciones. Sí. Y de hecho ha aplicado excepciones e incluso hay una excepción con este mismo medicamento a otro paciente. ¿Eso pesa a la hora del análisis de la Corte o no necesariamente? La Corte en una excepción de inconstitucionalidad como esta, porque fue planteado en el amparo, ¿cuál es el camino que siguió este asunto? Esta persona plantea el recurso de amparo, lo gana en el tribunal, entonces el Ministerio empieza a suministrar el medicamento. Sí. Cuando el Ministerio apela a la decisión del tribunal y le dice, no, porque yo no estoy obligado a suministrar medicamentos que no están en la lista, pese a que lo estaba suministrando, ahí la persona dice, bueno, pero si me van a aplicar esta ley es inconstitucional porque a mí me está vedando el acceso al medicamento. Esa persona está recibiendo el medicamento en virtud de la sentencia de primera instancia. Pero hay casos, y eso es lo que, pues yo he leído bastante el tema de las repercusiones de la sentencia, y las personas que trabajan en esto dicen que no hay una actitud coherente de parte del Poder Ejecutivo, que en un caso se suministran y en otro no, como hay que admitir que tampoco en el Poder Judicial los tribunales de apelaciones en lo civil, que son los que resuelven esto, han fallado en un sentido o en otro. De hecho, la discordia que hay en la sentencia de la Corte responde a otra visión del asunto, de que no hay 4-1, que no hay el derecho a salud como tal, no está propiamente reconocido en la Constitución, y además que hay un tema ahí que tiene que ver con división de poderes y que el Poder Judicial estaría incursionando en tareas propias del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la mayoría de la Corte hemos entendido las cosas en otro plano, pero este es el debate que está planteado en los tribunales. Hay algo que ustedes explican siempre, pero que no es menor para quienes están en estas circunstancias explicar, y es que este fallo es para esta demanda en particular, de este paciente, no es extensible a todas las personas que pretenden acceder a un medicamento. Efectivamente. Ahora, este fallo hay que reconocer también que le da a las personas que pretenden acceder a un medicamento un muy buen argumento. Pero deben hacer nuevamente una demanda a su propio trámite, digamos. Por supuesto. Yo creo que puede haber alguna respuesta de parte del Poder Ejecutivo de ajustar la legislación a la sentencia, buscando realmente ponerse, es decir, porque no hay ningún derecho ilimitado, ¿verdad? Salvo el derecho a la vida, no hay ningún derecho ilimitado. Eso lo dice la Corte. Y lo que pasa es que las salvaguardas que hay que poner para limitar un derecho tienen, digamos, una serie de parámetros que tienen que ser racionales, que se tienen que ajustar a la eficacia de ese derecho respecto a otras personas, que tienen que estar en coherencia con lo que es una sociedad democrática de derecho. En fin, hay una serie de parámetros para aplicar limitaciones. Y si el Poder Ejecutivo incursionara en una reglamentación que respetara todos esos parámetros, indudablemente sería viable que hubiera algún tipo de limitación. Esto no quiere decir una patente de corso para pedir cualquier medicamento, sino por eso la sentencia se encarga, entre otras cosas, de poner parámetros para la aplicación de la sentencia. Doctor, le agradezco mucho estas explicaciones de este tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted.